Buen día chicos, hoy hablaremos sobre la huelga que está sucediendo en Audi México. Para dar un poco de contexto, Audi es una empresa que fabrica vehículos y por primera vez en Latinoamérica y en México empezó a producir y tener su propia fábrica en San José, Chiapa, México, Puebla. Audi vino aquí para fabricar una nueva generación de vehículos que se llama Audi Q5 y esta nueva generación de vehículos tiene un precio de venta de alrededor de 1.200.000 pesos. Entonces está enfocada a un sector de la clase alta. Otro dato interesante es hablar sobre los sindicatos. En este caso, los sindicatos son un grupo de trabajadores dentro de una empresa que sirven como una asociación, se unen para poder abogar contra los derechos de los trabajadores y así evitar abusos por parte de las empresas. Para el caso de Audi, cuenta actualmente con la gestión de César Briones, que él es del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México o CITAUDI, que esta es la generación o la administración de 2020 a 2026. Esta es la primera vez que se tiene una huelga desde que Audi estableció sus instalaciones en 2016 aquí. Desde el 2016, desde que se instalaron, hay otro sindicato que peleaba por la representatividad, que este se llama Sindicato Auténtico de Trabajadores de Audi México o SATAUM. Al final siguió quedándose Citaudi, pero es un dato importante tener en cuenta. Importante también que dentro de lo que es la planta de Audi, que cuenta con más de 5.000 empleados, la mayoría de los empleados que tiene Audi son sindicalizados, que es alrededor del 83%. Y para dar más información, la constancia de representatividad es un documento que avala que el sindicato actual es auténtico y que está representado por los trabajadores. En este caso, esta constancia se obtiene con al menos el 30% de los trabajadores de planta que estén apoyando al sindicato. Esto también se saca cuando es la primera vez que se va a negociar un contrato colectivo de trabajo. Por lo que me he de esperar que en 2016, cuando estaban estos sindicatos, al final Citaudi logró la representatividad. Y ahora voy a hablar y explicar un poquito acerca del contrato colectivo. Este es un convenio que se tiene entre la empresa y el sindicato o los trabajadores para establecer ciertos reglamentos de trabajo, ciertas cláusulas y la manera de trabajar, los beneficios, etc. El contrato colectivo de trabajo consta tanto de las cláusulas que lo entregan como del tabulador de los salarios, que es de lo más importante. Entonces, el contrato colectivo se revisa cada 2 años, mientras que el tabulador se revisa cada año. Entonces, para el ejercicio de este video, Citaudi inició la nueva gestión en 2020. Eso significa que en 2020 se revisaron tanto contrato colectivo y tabulador. 2021 se revisó tabulador. 2022 contrato colectivo y tabulador. 2023 puro tabulador. Y 2024, que es la fecha actual, es donde se revisaron tanto el contrato colectivo como el tabulador, por lo que significa que es una negociación aún así más compleja. Lo que sucedió después de esta negociación es que Citaudi no aceptó los incrementos al salario que le estaba ofreciendo Audi, la empresa. Para tener los datos más en específico, al principio Audi ofreció un incremento del 7%, esto aplicando tanto para salarios como para prestaciones. En este caso sería el 6%, 6.5% a salario y el 0.5% de un incremento a prestaciones. En este caso, de todos los sindicalizados que tenía Audi, de la votación que se hizo el 9 de febrero del 2024, el 90% fue a participar, fue a votar. El 83% rechazó este incremento y solo el 15% alrededor sí aprobó este nuevo incremento. Entonces, para que se apruebe un contrato colectivo, este tiene que tener o se tiene que legitimar con al menos el 50% de los trabajadores más uno. Es decir, que la mayoría de los trabajadores debe estar de acuerdo con lo que se negoció. Para este caso, el 83% rechazó la oferta de Audi. Eso significa que hay que renegociar hasta llegar a un acuerdo. Audi, al ver que la mayoría de los trabajadores rechazó el contrato, y si Citaudi al también ver esta situación, Citaudi decidió usar su derecho de huelga. Es decir, que ahora Citaudi estaba pidiendo un incremento mucho mayor
que es alrededor del 15.50%. La empresa no accedió a este porcentaje y al haber dos opiniones diferentes y no llegaron a acuerdo, Citaudi hace ejercicio de su derecho de huelga, por lo que paran operaciones dentro de la fábrica. Como dato, la huelga inició desde el 24 de enero del 2024. Al final, después de la segunda propuesta, que fue el incremento del 7%, sigue Citaudi quería un incremento de 2 dígitos. En este caso era el 15.5%. La empresa al final le ofrece el incremento de 2 dígitos, pero en este caso sería del 10.2%, que el 7% sería el salario y 3.2% a las prestaciones. Ya con esto, el 18 de febrero sería el censo o las votaciones con los sindicalizados. Citaudi baja la comunicación a sus empleados y mientras estén de acuerdo ya cesaría la huelga. Ya para analizar esto, me gustaría platicar acerca del procedimiento de huelga y sobre este incremento que estaba pidiendo el sindicato. Okay. Primero podemos analizar que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2, ya se establece que la huelga lleva a ser un derecho del trabajador. Por huelga podemos entender que es suspender temporalmente nuestras labores. Es decir, si alguien está fabricando carros o apoya dentro del ensamblaje o pintura del carro, al hacer huelga pues ya no estaría haciendo esa actividad, sino que estaría suspendiendo esa actividad. También dentro de la Ley Federal del Trabajo nos establecen que antes de que el sindicato llegue a iniciar una huelga, se le debe de avisar a la empresa al menos con 6 días de anticipación. Es decir, si el día de hoy, que es 24 de febrero, yo ya tengo la decisión de iniciar una huelga porque no llegué a un acuerdo con mi patrón, van a pasar 6 días antes de que yo pueda iniciarla. Y si es caso de una institución pública o servicios públicos, tengo que avisar con 10 días de anticipación. Es decir, que si hoy es 24 de febrero, va a pasar 6 días, que es 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Entonces, ya con estos 6 días de anticipación, antes de iniciar la huelga, el viernes 1 de marzo. ¿Okay? Estoy avisando con 6 días de anticipación, entonces ya puedo ejecutar la huelga. ¿Y cómo se hace este aviso? También la Ley Federal del Trabajo nos dice que se hace un pliego petitorio. Que el pliego petitorio es un documento donde en representación del sindicato y de los trabajadores se elaboran las cláusulas o las peticiones que se le piden al empresario o al patrón. En este caso, por ejemplo, para Citaudi sería el incremento del 15% en el salario. Entonces eso iría dentro del pliego petitorio. Ya una vez elaborado este pliego, se también establecen las fechas donde se haría la huelga, que en este caso sería el 1 de marzo. Estoy avisando con 6 días de anticipación. Entrego este pliego petitorio tanto al patrón y a partir de que el patrón recibe el documento es donde empiezan a contar los 6 días de anticipación. Y también se entrega una copia al tribunal. Después de haber dado el pliego petitorio, el patrón tiene hasta 48 horas para poder contestarlo. Y también tiene el derecho de solicitar inexistencia de huelga, que ahorita vamos a ver cuáles son los casos. También, después de entregar el pliego petitorio, el tribunal va a notificar al Centro Federal de Conciliación para que antes de que se haga la huelga se tenga una negociación tanto empleados como el patrón. ¿Okay? En este caso, la prehuelga o el día que yo estipulé para que yo vaya a hacer la huelga, también se puede prorrogar un poco más. Al hablar de huelga, estamos hablando de que la mayoría, o en este caso todos los trabajadores que son sindicalizados, no presten sus labores. Entonces, al no prestar sus labores, supongamos que se trate de un hospital, hay consideraciones. En este caso, para ciertas empresas, el tribunal va a decidir cuántas personas deben de seguir laborando dentro de la empresa para evitar daños irreparables o que puedan afectar muchísimo al patrón. Y cosas a considerar dentro de la huelga. Si yo soy patrón y al final se termina en una huelga por parte del sindicato y los trabajadores, yo no puedo despedir a estos trabajadores porque al final están ejerciendo un derecho. Y también por parte del sindicato, yo como sindicato, no puedo permitir, o más bien los trabajadores, ninguno de los trabajadores debe de seguir trabajando.
a menos que el tribunal lo estipule, para evitar daños irreparables en la empresa. Pero todos los huelguistas deben de estar de acuerdo para no trabajar y suspender sus labores. En este caso, las causas por las que se dan una huelga la primera es por no llegar a un acuerdo en cuanto a contrato colectivo y tabuladores. Y la segunda, que va relacionada a la primera, es pues que el patrón se niegue a firmar un contrato colectivo con el sindicato. Entonces tenemos 4 puntos para decir que una huelga es justificada, porque también la contraparte es que sea injustificada o inexistente. Entonces la primera es que sean motivos imputables al patrón. Esto lo vamos a ver más adelante. Que los motivos imputables al patrón, pues la primera sería la de revisión del contrato colectivo. Entonces son cosas que dependen del patrón y que son una obligación y por lo cual si deja de cumplir, de ahí se puede dar la razón para que exista una huelga. La segunda es la revisión del contrato colectivo. También, si no se llega a revisar el contrato colectivo, la empresa no quiere actualizarlo, etcétera, también esa puede ser una razón para que se llegue a dar la huelga. Por tercera, sería por el reparto de utilidades. Si la empresa, después de su declaración fiscal, tuvo utilidades y está en ella repartirlas, y si no lo hace, los trabajadores también pueden utilizar la herramienta de la huelga. Y por último sería la revisión de los salarios. Vimos que está tanto el contrato colectivo como los tabuladores. Entonces, si hay temas de salarios, en este caso para Citaudi sería el tema del incremento salarial. Si esa parte no se llega a un acuerdo, puede existir huelga. Bueno, los casos de la inexistencia de huelga es cuando se incurren en actos violentos contra el personal, cuando la minoría está haciendo la huelga, es decir, 2, 3 personas están iniciando el proceso de huelga y nada más ellos hacen huelga, eso no es válido. Y tercero, cuando hay conflictos bélicos o en caso de guerra. Si hay una guerra de por medio en el país o en el estado, pues no se puede iniciar la huelga. ¿Okay? Y si se llega a declarar la inexistencia de huelga, supongamos que si Citaudi hubiera pedido al tribunal que se declarara esta inexistencia de huelga, supongamos que por actos violentos, si esto llega a ocurrir, a los empleados que incurrieron en actos violentos se les puede despedir. Ya después de que se declara la inexistencia de huelga, los trabajadores tienen 24 horas para poder regresar a sus labores. Y a los empleados que no hayan incurrido en actos violentos o alguna causa justificada de despido, pues estos ya sería ilícito llegar a despedirlos porque al final ejercieron un derecho. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre cómo sí se resuelve una huelga. En este caso, Citaudi estaba en una huelga hasta que se llegó al acuerdo del 10.2% de incremento. En este caso, como lo acabo de decir, la primera razón por la que ya se da por terminada una huelga es por acuerdo entre patrón y sindicato. Y claro, al decir patrón y sindicato va de la mano que el sindicato debe legitimar el contrato colectivo y debe tener la aprobación mayoritaria de los trabajadores. La otra es que el patrón ya ceda tanto las peticiones del pliego petitorio y se cubran los salarios que se habrían dejado de pagar mientras que los trabajadores estuvieron en huelga. La otra es por laudo arbitral, también por sentencia del tribunal, que el tribunal pues pueda declarar la inexistencia de huelga o que ya fue resuelta. Y en este caso, si la huelga o la razón por la que se llevó la huelga es algo imputable al patrón, los salarios se pagan. Se pagarían los salarios que se dejaron de pagar mientras que los trabajadores no estaban laborando. Pero hay motivos dentro del artículo 450, los cuales nos dicen que no pagamos salarios vencidos. Es un punto complejo, pero lo normal es que después de una huelga se paguen al menos el 50% de los salarios vencidos. Aquí recordamos, Audi involucró a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para mediador dentro de las negociaciones. Entonces aquí tenemos al personal del gobierno, al personal del sindicato y al patrón para que se reúnan y hagan estas negociaciones hasta llegar a un acuerdo. Ahora, en este caso, al final se llegó a un acuerdo con un incremento del 10.2%. Si esto es alto o esto es bajo, todavía hay que hacer muchísimo más análisis, pero podemos ver al salario mínimo y tomar eso como una referencia. Desde el 2016, el 2018, el salario mínimo incrementó en 10%, luego en 16, luego en 20, luego en 22,
Luego en 2023 incrementó 20% y 2024 incrementó 20%. A conforme ha ido creciendo el salario mínimo, pues es un promedio de alrededor del 20%. No es un dato, pero igual no puedo decir si esto es suficiente para decir que el incremento que pidió Citaudi fue poco o no. Ahora, también tenemos un comunicado de Guillermo Rosales, que es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA, y expuso que en la industria automotriz, que es donde se mueve Citaudi, el crecimiento de la industria será similar a un 8%. También de aquí podemos tomar como ejemplo lo que es la inflación, que la inflación en México, al menos para enero del 2024, es de alrededor 4.73%. Y también para ver si la empresa Audi puede afrontar los gastos de tal incremento, que de aquí principalmente el incremento de la inflación es donde está utilizando Audi para justificar su incremento, que sí, al final se está dando un incremento mucho mayor a lo que es la inflación. Por ejemplo, al principio de la negociación el incremento era del 7% ya en la segunda negociación, y la inflación es del 4.7%. Entonces sí estaba por arriba de la inflación, estaba por debajo del incremento del salario mínimo. Y por último, también tenemos que ver la situación de Audi de la empresa. Hay que analizar estados financieros, pero en general, de todo el mercado automotriz, al menos para lo que fue 2024, tenemos que Audi pertenece a un grupo que se llama Volkswagen. Y este grupo, al menos en México, de todo el pastel de que es la venta de automóviles, representa nada más el 8%. Y aquí, bueno, el líder vendría siendo el grupo Nissan, luego Chevrolet, Toyota y ya Volkswagen. ¿Okay? Y todavía dentro de Volkswagen hay muchísimas otras empresas. Entonces ya es información de meternos más a fondo, pero al menos tenemos la inflación, salario mínimo y el porcentaje de mercado que abarca Audi. También habría que ver qué tanto crecimiento ha tenido. Bueno, es eso, son datos acerca del incremento. Todavía hay que hacer mucho más análisis para saber si el incremento fue justificado. También ver qué otros incrementos se han hecho en otras empresas con los demás sindicatos, qué otros sindicatos de la industria automotriz apoyaron a Citaudi dentro de la huelga. Es la primera vez que Audi tiene una huelga aquí en México desde el 2016, que ya son alrededor de 8 años. A algunos les preocupa que este tipo de empresas pues se vayan al tener una complejidad aquí para los incrementos salariales. Al final la huelga es un derecho y creo que el incremento debería ser acorde a lo que es el entorno económico, de manera que sea competitivo, siempre y cuando se obtenga un beneficio en tanto de la empresa como de los empleados. Al final el sindicato está para abogar por los derechos de los trabajadores, para que se eviten abusos, y mientras el incremento sea justificado y sea digno y los trabajadores tengan un salario digno, eso está súper bien. Hay muchas más cosas para evaluar dentro de este caso. Fue sin duda interesante. Fueron 3 negociaciones que se tuvieron. La primera fue rechazada, la segunda también, que fue la del 9 de febrero. Y ya en la tercera se logró el acuerdo, ya con un incremento al final de 2 dígitos. También está el caso del sindicato anterior que quería emplazar a Citaudi. De ahí también pudiera venir una presión del sindicato actual a pedir un incremento mucho mayor, porque si el sindicato actual al final no tiene o no aboga por los que está pidiendo los trabajadores, puede que estos al final vayan por otro sindicato. Entonces es un caso muy interesante, y si crees que me falta algún punto, algo más por analizar, quieres ver un nuevo tema, puedes escribirlo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.